de nuestros chistes, más allá de nuestros chistes acerca de la propiedad intelectual y todo eso, una cosa que yo le comentaba a Débora es que afortunadamente este libro ha tenido muchísimas presentaciones en muy distintas instituciones y yo me siento muy honrada por eso. Pero también veía, hacía una lectura sintomal de las presentaciones de las personas que están más jugadas en las instituciones más psicoanalíticas, todo más, y veía que armaban como una componenda en su cabeza que era de qué modo presento la valoración que este libro tiene y lo que me gusta y lo que me será útil, etcétera, sin tocar nada del psicoanálisis existente. Y algunos lo han logrado bastante bien, son soluciones de compromiso, que tienen todo el derecho del mundo de hacer, porque vivimos en un mundo intelectual, tiene que ser de extrema libertad de pensamiento. Lo que pasa que me llamaba la atención, como yo pude escribir todo esto, porque pude pensar desde el pensamiento crítico, debo haber imaginado que había que tener pensamiento crítico para poder escribir estas cosas. Para escribirlas creo que sí, pero tal vez para usarlas, para transmitirlas, para pensar nuevas realidades clínicas, pueda estar esa juntura. Y si a alguien le permite incorporar novedades, ya ponemos comillas ahí, y no tener que hacer una introspección político-institucional respecto de cómo fue armando su cabeza psicoanalítica en relación a los géneros, o en relación a las diferencias o diversidades, bueno, es un modo de lectura. Uno no podría oponerse a eso porque uno tendría un ideal de uniformidad. Todos leen desde el mismo lugar y piensan las mismas consecuencias. Bueno, eso y el pensamiento autoritario son uno solo, ¿no? Así que lejos de mí que me moleste ese tipo de lectura, sí me inquieta y me hace pensar qué se estará moviendo ahí, qué fidelidades, por un lado, a las instituciones madre o padre, qué necesidad de no confrontar, qué idea se tendrá de aquello que es omitido en el pensamiento occidental, ¿no? Si eso tiene otras estribaciones en el mundo de la política o de lo político, podemos incorporar el problema del género, las relaciones de poder entre los varones y una serie de grupos desigualados que encabezamos numéricamente las mujeres, o podría democratizarse una sociedad en estos puntos sin tener que deconstruirse los varones, o sin tener que las mujeres aprender a decir no alto, fuerte y claro, como sí, alto, fuerte y claro. ¿Qué tenemos que revisar de nuestros modos de relación con los varones en relación a nuestra capacidad de decir no? ¿Qué tienen que revisar los varones cuando no escuchan o no les importa un no? O muchos no, ¿no? ¿Qué hay que revisar de las instituciones, de la justicia, que suelen ser tan poco permeables, por lo menos en sus sectores más tradicionales, ya no hablemos a la causa de las cuestiones, a la sensibilidad de género, ¿no? ¿Por qué en tantas provincias se resiste tanto a las prácticas legales de aborto o la aplicación del programa de educación sexual integral? Hay toda una cantidad de cuestiones que no tenemos duda que transformarían nuestras cabezas y nuestras prácticas, y no es habitual ni
ni pareciera ser que la ola verde haya conmovido a grandes bastiones patriarcales de la sociedad. Y bueno, esto es así. Claro que nos da rabia, para tomar lo que decía la compañera cuando estábamos, como diría Débora, calentando motores. Claro que te da rabia, impotencia, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que cada uno de nosotros tiene que tener como la disposición, la voluntad de cómo transformar esos sentimientos en pensamiento. Porque esos sentimientos tan genuinos, si no pueden transformarse en pensamientos de acción, nos impotentizan cada vez más. Y gran parte de las cuestiones que hay que pensar son teórico-conceptuales. Así como hay otras que son prácticas, cómo revisar las prácticas profesionales, cómo armar políticas públicas, cómo auxiliar a una persona en emergencia. También hay conceptualizaciones teóricas, políticas, epistemológicas, que están en danza en medio de todo esto. Entonces, en un mundo donde hace unos días nos hemos levantado enterándonos que hay una guerra en Ucrania, y donde hace unos días leemos la noticia de esta violación en grupo en pleno Placita Serrano, ustedes dirán, ¿qué tendrán que ver una cosa con la otra? Son de mundos diferentes, de niveles diferentes, sí, pero tienen en común la ferocidad de la crueldad. En un plano geopolítico, etcétera, o un plano que pareciera individual, pero que se necesita toda una sociedad que dé permiso para que esas cosas pasen. En ese marco, me interesa ubicar la importancia de cómo pensamos cuando ustedes además tengan que enseñar algún texto de este libro, de cualquier otro de los míos, cómo pensamos esta cuestión, sobre todo porque es un problema de método a lo que vamos a hacer referencia. Por lo tanto, si es un problema de método de pensamiento, de método de investigación, de método clínico, hay allí una cuestión epistemológica, filosófica, política, jugada en estas situaciones más particulares de la lectura de un texto. Pero vamos abriendo, y son enormes las implicancias, ¿no? Entonces vamos a tratar de contemplar esta necesidad mía de que hablemos de esto con el pedido de Débora, y mi idea es que hoy lo dediquemos a estas cuestiones de método, como yo las llamo, y vayamos pensando a lo largo de la reunión de hoy cómo les parecería a ustedes abordar las dos últimas secciones del libro, las tres últimas, en las dos reuniones que faltan, que serían el quinto, el sexto y el séptimo periodo, tal vez algo del cuarto, porque ahí está toda la teoría de la dogmatización, pero lo dejamos que circule en nuestras cabezas para ir pensando. Entonces, este libro, para hablar de las cuestiones del método de pensamiento, del método de escritura que hay allí, tiene un primer inconveniente, que yo no he desarrollado en este libro las cuestiones metodológicas que yo llamé, porque algún nombre había que ponerle, metodología de problematización recursiva. Esta metodología de problematización recursiva está muy desarrollada en un libro que fue mi tesis de doctorado, que se llama Las lógicas colectivas,
Y de las lógicas colectivas para acá hay referencias en los libros que se fueron publicando de mi autoría. Pero para entender de fondo la cuestión metodológica que está ahí planteada, está bueno que si no han incursionado den una mirada. Las lógicas colectivas también es un libro bastante gordo. Digamos que la primera y la tercera parte, que para quienes no les interese mucho las cuestiones grupales, es donde está desarrollada toda la cuestión más teórica, y también van a encontrar su aplicación clínica en Jóvenes de Vidas Grises, que fue un libro que publiqué por allá por el 2013, creo. Las lógicas colectivas es del 2006, 2007, bueno, nunca sé bien eso, pero no importa. Desde el punto de vista mío, digo, no es necesario coincidir, es un punto de mirada, es un punto como que sí hay que explicitarlo, porque es como la base ideológica desde donde hoy pienso, que se fue construyendo a lo largo de muchos años. Calculan que las primeras cosas que escribí en esto son del año 77, 78, 79. El primer texto es del 79. Así que, pero en mi visión actual, si bien eso siempre lo tuve, pero recién ahora lo digo así, lo puedo decir y pensar muy abiertamente, este modo de trabajo en problematización recursiva que arma la caja de herramientas, que tiene como objetivo problematizar los textos, ahora vamos a volver a eso, y que ha recurrido a 2 o 3 estrategias de trabajo muy caras para mí. Una es la historización a lo Foucault, la otra es la deconstrucción a lo Derrida, y la otra es la elucidación crítica de Castoriadis. Son los 3 autores, y hay que explicitarlo porque no todo el mundo tiene por qué tener afinidad con estos autores. Cada quien armará su caja de herramientas. Pero para mí, hoy puedo pensar con claridad que la problematización recursiva con esta caja de herramientas a mí me ha servido como la base conceptual metodológica de lo que Débora con gran acierto un día llamó psicoanálisis postpatriarcal, post-heteronormativo. A lo mejor esa no es la base para Débora, aunque coincidamos en que hoy estamos atravesando ya un periodo de psicoanálisis postpatriarcal. Pero a partir de que ella nominó, a mí me permitió ir pensando esta construcción que yo había ido haciendo a lo largo de los años, y vuelvo a insistir, en mi caso, en mi cabeza intelectual, ha sido a través de la lenta elaboración de la problematización recursiva. ¿Por qué? Porque de entrada la problematización recursiva, que no fue pensada originariamente para cuestiones de género, pone en cuestión la episteme moderna. ¿De qué se trata la episteme moderna? ¿Qué es una episteme? Una episteme es como la base lógica donde ponemos lo que pensamos y lo ordenamos en función de esa lógica. La modernidad, surgimiento de la sociedad industrial, surgimiento de los estados-nación, surgimiento de las luchas obreras del siglo XIX y XX, etcétera, etcétera. La modernidad, con la filosofía de Descartes, pienso luego existo, pensó un tipo de cuestiones de la regularidad de lo idéntico. Era la época del surgimiento de la ciencia, por lo tanto, tengo que buscar aquellos fenómenos que en ese campo se producen de todos modos. Los cuerpos se dilatan por la acción del calor. La importancia era encontrar lo idéntico, lo identitario. Era toda una Europa pensante y laburante que armaba estados-nación, que
Revolución Francesa mediante, que armaba colonias, replanteaba la relación con las colonias, pero eso estaba ausente del pensamiento intelectual. El propio Marx, con todo lo que pensó y su vocación revolucionaria, no pudo pensar el colonialismo. El mundo en el que Marx pensaba la revolución era Europa. Y le molestó muchísimo que la primera fuera en Rusia, que era un país campesino, y no en Alemania, como él pensaba, que era un país industrial ya desarrollado y donde entonces la oposición proletariado-burguesía era clarísima. Era la contradicción principal, como se decía en una época. En cambio, Rusia, con este campesinado analfabeto, era complicadísimo de pensarla. Entonces, el pensamiento moderno es identitario. Para ser identitario, el lugar que le dio a la diferencia es un lugar de subordinación, de extranjería, de peligrosidad. Entonces, por eso decimos siempre, bueno, B es no A. Es decir, las mujeres como uno de los principales grupos que fueron pensados como diferentes, como no A, iban a tener características que correspondían a un nivel inferior de humanidad que los varones. Pero bueno, también las etnias, también las distribuciones geopolíticas, no fue el único grupo desigualado. Pero por eso en algún momento yo hablé de diferencias desigualadas. El problema es la desigualación. Esa idea, en mi criterio, de lo diferente como peligroso, enfermo, inferior, atraviesa la mayor parte de las disciplinas, de las ciencias humanas y sociales. Es Levi Strauss quien primero advierte sobre esto diciendo, ojo, la diferencia es el punto ciego de nuestras disciplinas. Y el psicoanálisis, si ustedes miran los textos freudianos, están todo lo de la sexualidad femenina o la subjetividad femenina está pensado en ese tramo. Hay una naturalización de pensar lo masculino, o sea, lo que portan los varones heterosexuales, blancos, propietarios, todo lo que después vino, como lo humano. Y todos los otros que no son ese varón blanco, heterosexual, propietario, etcétera, etcétera, cristiano, que van a presentar otras características, estarán vistos en menos, o serán peligrosos, o serán patologías, ¿no? La patología de la homosexualidad, todo lo que ustedes ya recontra saben. Entonces ahí hay dos grandes cuestiones que son que les recomiendo una bella conferencia de Foucault que se llama Los Maestros de la Sospecha, imperdible para pensar la modernidad y las resistencias a la modernidad. ¿Quiénes son los maestros de la sospecha? Marx, Freud, Nietzsche. ¿De qué sospecharon? De lo invisible y naturalizado de la sociedad moderna. Freud, al pensar que había algo más allá de la racionalidad y del yo consciente y deliberativo, que era el que participaba en la política de la construcción de las democracias modernas, que había algo más allá de la racionalidad, después será su teoría del inconsciente, etc. Marx, que mostraba cómo la plusvalía, o sea, lo que el obrero producía y no estaba incluido en el salario, que era la ganancia del propietario de la fábrica, la plusvalía explicaba la relojería de la explotación. Por eso las primeras feministas marxistas que hablaron de lo que hoy se llaman los cuidados, le pusieron trabajo invisible no remunerado, que es una palabra mucho más política que hablar de los cuidados, pero bueno, cada época tiene sus nombres. Y Nietzsche,
que mostraba el convencionalismo y la hipocresía de los valores llamados morales, o sea, la otra cara de la moral burguesa. Estos tres, cada cual con sus teorías, fíjense que los dos que se dogmatizaron fueron los que armaron escuela, hay que tener cuidado con ese nivel institucional, que fueron Freud y Marx. No estamos en contra de las escuelas, sino cómo armarlas. Estallan, muestran en distintos niveles del conocimiento algo que la lógica identitaria no mostraba o que ocultaba. El tema es que cada uno de ellos pudo poner en visibilidad áreas que la modernidad no había visto y otras áreas le quedaron en la invisibilidad. Por eso es que Freud pudo abrir un mundo con su teoría de la sexualidad, con la cuestión de la sexualidad infantil, con tantas cosas, la teoría del inconsciente, los sueños, todo lo que quieran, los actos fallidos. Vieron que hace ya unos años, cuando un presidente tiene un fallido, la gente lo interpreta libremente, que es muy divertido, ¿no? Pero hace 50 años, no 100, a eso nadie se le ocurría. Es decir, que hay una divulgación de que hay otras cuestiones que no son aquello que define la voluntad, que es producto de que se haya inventado el psicoanálisis y su difusión en el mundo, por lo menos occidental, no muy cristiano. Bueno, a veces llegan pacientes de mucha religiosidad, pero es más raro. Bueno, pero no me desvío. Entonces, ¿qué decía Althusser? Decía que un texto no solo habla por lo que dice, por lo que pone en palabras, sino que también habla por sus omisiones y silencios. Y hablaba de lectura sintomal, porque decía que las omisiones y silencios eran los lapsus, de ahí el título, los lapsus de un texto, y que había que saber, poder leer los lapsus. Entonces, la lectura crítica se nutre, en mi caso, de estas dos grandes cuestiones, los aportes de los maestros de la sospecha, el aporte de Foucault de pensarlos como maestros de la sospecha, la importancia política de la sospecha, enorme, porque son los mojones de resistencia a las teorías y las prácticas de la sujeción, de la explotación, del sometimiento, de la subalternidad, de cualquier nivel de inferiorización que querramos tomar. Entonces, lectura sintomal de un texto, idea de sospecha, cómo va destilando todo eso en las prácticas de un campo de conocimiento. Y nosotros lo vemos con la dificultad de la escucha hoy día del problema del abuso incestuoso. Un analista puede escuchar maravillosamente cualquier tema. Ahora, es raro que no se pregunte, ¿será cierto? ¿Por qué razón cuando se habla de adultos en tratamiento y dice que fue castigado con palizas terribles o castigada, nadie duda? Pobre, qué infancia terrible, qué crueldad, el padre, la tía, quien fuera, la madre. Pero si habla de que fue abusado o abusada incestuosamente, ponemos tanta alarma para creerle, buscamos tantas pruebas de que no fabula, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo pienso que una teoría es hablada por la episteme de la época. No es solo su base, que cuando esto no es un trabajo deliberado de buscar los lapsus, queda naturalizado y se repite a lo largo de los años. Ahora bien, podría haber sucedido
que cuando empezaron los estudios de género a mostrar todas estas invisibilizaciones, allá por los 70 en Europa, 80 acá, el mundo psicoanalítico hubiera dicho, ah, mirá lo que no nos habíamos dado cuenta, qué interesante, compañeras de género, ah, bueno, pongámonos a deconstruir. No pasó eso, muy lejos de eso. Hubo una reacción muy violenta, nos agredían mucho. Eso ya pasó, por lo menos de esa forma, pero vemos cómo cuesta revisar. ¿Y por qué? Bueno, porque se supone que los maestros fundadores dijeron todo, es lectura bíblica, o sea, lo que dice el texto es verdad, y es absolutamente sacrílego suponer que hay algo que el autor no pudo pensar. Estos son los procesos de dogmatización. El detalle de cómo se producen está en un trabajo sobre Pillon Rivière, que se llama Los asedios a la imaginación del cuarto período. Y ahí, bueno, está puntuado los distintos procedimientos de la dogmatización. No me voy a detener en eso, porque aquello que no se pudo pensar son sus impensados. Pero si institucionalmente está dogmatizada esa teoría, se vuelve prohibido de pensar, prohibido de ser escuchado, prohibido de ser visto, ¿no? Y es la negación de la negación, porque se niega que se niega. Y entonces, ¿qué hacer con estas mujeres que se han puesto a pensar estas cosas tan exóticas y que dudan de los maestros fundadores? Suponer que algún resentimiento tendrán o que vaya a saber qué las mueve a dudar de los maestros fundadores, pero no pueden ser escuchadas en el ágora o no podían ser escuchadas en el ágora como cualquier colega que está presentando sus teorizaciones. Bueno, muy largo de explicar, orgullo gay, las luchas por la desestigmatización de lo no heterosexual, leyes de identidad de género, ola verde, aborto, todo ese proceso hace que todo esto hoy esté en un enorme tembladeral. Y que afortunadamente muchas personas de nuestras profesiones van abriendo su posibilidad de pensar lo que los estudios de género habían inaugurado allá por los 70 en Europa. También hemos incorporado una agenda de mucho valor como ha sido la agenda de los feminismos populares de América Latina, en fin, pero no nos vamos a desviar. El tema es que la ilusión de completud de las teorías ha armado un severo obstáculo epistemológico que la fuerza de la historia va aflojando, pero que no ha desaparecido. Por eso, desde ahí es donde a mí se me ocurría pensar esa especie de composición por el cual podemos ver lo que Ana Fernández nos trae de novedad como la prolongación de lo que sabemos de psicoanálisis sin toda esta intervención interrogante. Y el modo de defenderse de eso es suponer que trabajar en la teoría crítica es criticar en el sentido literal de la palabra, es decir, ah, no, todo esto está mal, es una porquería, a mí no me, el psicoanálisis es machista, chau, y entonces nosotras seríamos antipsicoanalíticas. Bueno, nada más equivocado, pero hay que leerlo como síntoma eso. Es una defensa para no abrir interrogación y mantener un dogma que dé seguridad. Bueno, cada cual irá haciendo sus procesos. Me interesaba poder exponer muy rápidamente cómo esto se despliega en el marco de un mundo intelectual, si ustedes quieren, pero que es político y es epistémico, por eso problema de método, y es filosófico. Es muy importante que ustedes puedan ver la crisis de las filosofías de la modernidad. Yo sé que
no muchos de ustedes tienen tiempo como para dedicarse a la filosofía, pero quiero recomendarles un libro de muy, muy fácil lectura que se llama Lo mismo y lo otro, 45 años de filosofía francesa, pues somos franceses, ustedes saben. O sea que toma la transformación epistémica de las teorías filosóficas del 33 al 78 de Vicent, se escribe Descombes. Es un libro de editorial Cátedra, de muy fácil lectura y que les explica muchas cuestiones, porque todo este giro epistémico se da en el marco del auge del estructuralismo, que es un tema que hoy nos lleva a pensar si tenemos razón en hablar de violencia estructural o tenemos que pensar otro término. Yo no uso violencia estructural, uso violencia histórica. ¿Por qué? Porque el estructuralismo fue la cuña de despolitización de las ciencias sociales. Si es de estructura, es así, no va a cambiar nunca. Tenemos que cuidar mucho cómo usamos las palabras porque las usamos en buena fe, ¿no? Y el estructuralismo está muy bien para las disciplinas como la lingüística, etcétera, pero para nuestras disciplinas que tienen todo el tiempo la transformación histórica social, suponer que algo es estructural, creo que en buena fe hay que proponerle a las compañeras que revisen ese término, porque se ha naturalizado. Este es un libro donde van a encontrar muchas de las claves de lo que yo después fui pensando, después, antes, porque es un libro que conocí bastante avanzado mi pensamiento, pero ahí van a ver ustedes cómo es la transformación, la importancia que tuvo el pensamiento, que es como un momento de giro epistémico. Yo creo que hoy estamos en un giro epistémico de una filosofía de la identidad, y el mundo queer da cuenta de ello, a una filosofía de la multiplicidad, para usar un término de Gilles Deleuze. Por eso me importa tanto cómo trabajan el ensamble que se arma entre Foucault y Deleuze. Pero bueno, todo esto sería larguísimo de desarrollar. Yo solo quiero señalar todo esto para decir, teoría crítica no es andar hablando mal del psicoanálisis. ¿Vieron? Porque es como un chusmerío. ¿Se enteraste? ¿No? De que fulanita no sé qué, no, bueno, no. Teoría crítica es pensar qué es lo omitido en un saber, qué tengo que revisar, qué tengo que rescatar, pero después que hice las operaciones de desnaturalización. Por eso me parece que veamos las novedades sin todo este background. Puede ser más o menos interesante, siempre va a aportar en la clínica, pero creo que hay que poder pensar la operatoria filosófica que hacemos sabiendo o sin saber que la estamos haciendo. Y que esa operatoria filosófica es política, además de científica. Y apropiarnos de eso que hacemos. En el marco de todo ese trabajo a lo largo de los años, a medida que iba deconstruyendo, me aparecía con mayor visibilidad aquello que estaba omitido y podía pensar cosas que la teoría no me ofrecía, y otras no he podido pensarlas todavía, pero ya quedará para las otras generaciones. Es una tarea, es una actitud de lectura que no tengo solo con Freud o con Lacan, que la tengo en general cuando leo aún los autores que me gustan mucho, como Foucault, Deleuze. Hay una sola autora que me fascinó tanto en su momento que no pude pensar críticamente, que es la autora de Speculum, una francesa, aun cuando es del feminismo de la diferencia, que yo no comulgo mucho con eso, fue una psicoanalista que me abrió totalmente la cabeza, que es Luz Irigaray,
y que tiene otros libros, otro es Ese sexo que no es uno. Es una muy desfachatada filósofa, fue una discípula de Lacan que, bueno, no se llevaron nada bien, pero a mí me permitió pensar desde otro lugar. Los primeros textos que tienen en el libro, que son de los años 80, la guía intelectual de eso fue Lucy Garay. Más Althusser, más todo lo que quieran, pero... y me acuerdo que fue tal el deslumbramiento que me generó que no pude pensar lo que omite. Bueno, pues después sí, por supuesto, pero me refiero a esa primera impresión, como el deslumbramiento tiene algo muy interesante porque es como un motorcito de búsqueda, pero si nos quedamos en el deslumbramiento, en la fascinación, perdimos la posibilidad de pensar por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, siempre frente a un autor que nos deslumbra, tenemos que tener ese doble cuidado. Ahora, esto también estuvo animado por una voluntad política, diría yo, algunas veces más lograda que otras, porque la vida es bastante dura, y la vida política ni hablar, sobre todo cuando es una vida que intenta pensar indisciplinadamente, pero que sí tuvo una vocación de sujeción. Esta desujeción que en el libro está ahí para que ustedes juzguen y no para que adhieran, es una desujeción intelectual al mismo tiempo que mantiene una fuerte amorosidad hacia el psicoanálisis. Hay que amar mucho un campo de conocimiento para escribir durante 40, 50 o 60 años sobre ese campo. Por eso me resulta a veces ridículo suponer que uno es un enemigo, ¿no? Pero bueno, los enemigos también se construyen a la medida de lo que necesitamos. No es mi tema ese. Entonces, quiero no ocupar todo el horario para que podamos conversar. Esa desujeción intelectual estuvo avalada al principio sin saberlo, después cada vez más consciente, en la idea de problematizar. Crítica no es decir lo que está mal, sino abrir preguntas. Problematizar es preguntarme cuestiones. ¿Y qué me pregunto de una dificultad clínica? Eso se ve más en jóvenes de vidas grises, como les decía, o en cuestiones conceptuales, como las lógicas colectivas o este último libro. Esa desujeción intelectual, que para mí es como ya un modo natural de leer cuando leo autores nuevos, en mi caso sentí la necesidad, o no es tan consciente, no. En mi caso estuvo casualmente acompañada de muchas mini desujeciones personales respecto de lo establecido para un lugar de mujer, una institución que así se llamó, lugar de mujer, o mantener como, porque nadie vive por fuera de los mandatos culturales, ¿no? Tampoco nos vamos a hacer las no sé qué. ¿Cómo rearmar las preguntas en relación a los mandatos culturales, sociales, las obligaciones y responsabilidades morales que todos tenemos, sean cuales sean las que ubicamos, y no abandonar la pregunta por el deseo? Porque a veces tenemos muy clara la pregunta por el deseo en determinadas circunstancias, tan claras como que es inviable. Porque no es que la pregunta por el deseo me habilita la acción para lograrlo. Pero es muy importante saber qué deseo y saber por qué es inviable y que tengo que reformularme algo, a no darme por enterada de cuál es mi deseo en tal o cual situación, porque eso es sujeción. Siempre que no sabemos por nuestro deseo, estamos indefensas, porque a la hora de gritar no claro y alto podemos vacilar.
entonces tiene consecuencias político-personales inmediatas, o intelectuales, eso depende del campo donde cada quien se mueva o elija moverse. Entonces esta problematización, lo que se fue armando, fue lentamente un método que por eso llamé de problematización recursiva. Problematización porque abre preguntas, recursiva porque va y vuelve de la teoría a la práctica. Teorizás, vas al campo de investigación o a tu vida personal y volvés con nuevas preguntas. Cuando creo que ya sé todo es cuando más me aliené. Cuando creo que puedo resolver todas mis preguntas es cuando más me aliené. Y entonces las preguntas que voy resolviendo, siempre hablando en el plano conceptual, pero podría ser en el existencial, siempre, si somos honestas con nosotras mismas, una pregunta que voy encarando y voy resolviendo necesariamente da lugar a otra pregunta, no al cierre del problema. Y esto va armando una relación con una realidad injusta en mi criterio de dignidad y de consecuencia político-personal. Si no, perdemos el rumbo. Ser feminista es también estar feminista, ¿no? Lo de hoy estoy gay, no el ser, sino el estar. Estar feminista es sostener preguntas abiertas todo el tiempo sobre nuestra existencia, personal, política, general, social, de la mayor singularidad personal, la que fuera, porque todo el tiempo es como, la vida es un juego malabar, ¿vieron los malabares que vas tirando? No es que en un momento está todo quietito porque resolví no sé qué cosa, no, es todo el tiempo. Entonces, en ese juego malabar no me tengo que perder, porque me puedo perder quedándome haciendo así y haber perdido el sentido de por qué cada malabar tiene su movimiento. Y esto es un modo de la sujeción, perder el rumbo, mecanizar lo que nos pareció importante de entrada. Todo esto son cuestiones que, a mi criterio, yo soy una mala lectora de mí misma. Me parece que todo esto hay en este libro. Algunas cosas están explícitas y otras estuvieron en el motor de escribirlo. Y eso cada cual leerá y pensará como le parece, ¿no? Entonces yo diría, acá yo pararía y abriría a comentarios, discusiones, preguntas, que el modo en que circulen nos va a dar una pista de cómo encarar las otras dos reuniones. Me parecía que estaba bien que yo abriera, etcétera, pero no me parece que lo que más nos vaya a servir es que yo hable las 3 reuniones y deje 10 minutos para alguna preguntita. Me parece que podemos hacer un mayor intercambio. Así que ahora escucho. ¿Esto queda grabado, Débora? Porque lo podemos escuchar, perfecto. Entonces no anoto. Está. Bueno, en principio, gracias. Y yo tengo una resonancia primera con lo que vas diciendo, que entiendo un poco mejor, digamos, yo muchas veces cuando hablamos te escucho y es una apuesta, digamos, no siempre entiendo todo lo que querés decir, pero me O no interpela. acordás por ahí. A veces no acuerdo, pero a veces no entiendo, o no entiendo todavía, pero entiendo que hay algo, entonces naveguemos, ¿no? Y voy entendiendo. Y ahora es una de esas veces. Ajá. Y entonces lo que escucho, esto que vos insistías en hablar del método, diría dos cosas, en dos tiempos. Una, que tengo la misma percepción que vos con respecto a los ambientes psicoanalíticos, que en este momento tienen interés de escuchar estos temas, donde hay una propuesta de escuchar sin que nada cambie, ¿no? Como una cuestión
de que son personas que están escuchando a partir de la cuarta ola, digamos, del auge, de la fuerza de los movimientos de la diversidad, que no pueden dejar de escuchar porque se dan cuenta que estarían muy atrás, eso lo perciben. Pero por el otro lado, no hay una disposición real a dejarse interpelar. Ajá. Mi impresión. Y que lo que termina pasando es que tienen como a ver, ¿cómo podrías decir? Unas ganas, me sale esa palabra, no sé si es la Bueno, mejor, de transformar estos desarrollos en un psicoanálisis especial de los especiales. Es decir, por un lado tomarían que lo que desarrollan el psicoanálisis con perspectiva de género hablaría solo del campo de la diversidad. no escuché, solo hablaría de El qué. campo de la diversidad. Ah, No quieren escuchar nada de la desigualación entre varones y mujeres, nada. Eso no lo quieren tocar. Y por el otro problema del lado, poder ahí. exactamente, del poder ni hablemos. Y en todo caso, de lo que sí están dispuestos a hablar es la discriminación, de dejar de discriminar. Pero no toquemos ninguna de las relaciones de poder, las cosas son como son, ahí está lo que vos hablas del recaudo con respecto al estructuralismo, ¿no? Y en todo caso, bueno, vamos a aprender un poco de qué se trata esto de lo diferente que está pasando, y bueno, eso yo escucho fuertemente por ese lado. Sí, Pero por coincidimos. el otro lado, como leí hace poco, volví a leer, digamos, lo leí cuando me lo regalaste, lo volví a leer hace un poquito, algunas partes más atrás de tu obra, ¿no? Porque estoy trabajando sobre la historia de la cátedra. Entonces, Ah, vos qué decís, lindo. sí, estoy Qué trabajando sobre buena la historia de la noticia, cátedra, Débora. sí. Y entonces, para poder proyectarnos, digamos, te estoy revisando para decir, bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos actualmente? Ah, ¿Mm? buenísimo. Bueno, entonces, y lo que encuentro es que vos decís, y a mí me gustó mucho, que vos tenías varias ideas en ese momento, ¿no? Una es que la cátedra se llama Estudios de Género y percibías que no había ambiente para entender que había algo que se llama los estudios de género y sí había ambiente para el tema mujer en la época de la multisectorial, etcétera, etcétera, década de los 80. Esa es una. Y la otra, que engancha con esto que estamos hablando, que la resistencia en ese momento tomaba otros ropajes. Es decir, vos tenías una idea de que esta cátedra iba a desaparecer rápido porque todo el mundo iba a tomar la novedad, Sí, sí. cosa que no aconteció. Es decir, en los 80 y en los 90 el ninguneo fue total, y en este momento el ninguneo toma otras, digamos, la defensa toma otros ropajes. Es decir, ahora invitan, porque no hay manera de abstraerse. En ese momento podía no escucharse, o de repente a vos te invitaban para grupos, pero no para el tema género, por ejemplo. Por supuesto. Y vos metías a lo mejor el tema género a los que te llamaban para grupos. Entonces, esa era la estrategia, digamos, volcar la legitimidad en otro campo para hablar de estos temas basada en tu legitimidad. Pero en este momento, yo lo que escucho es esta resistencia, que me parece que es muy interesante. Vos tenés algunas hipótesis sobre esto, y me parece que es interesante que avancemos un poco más. ¿Por qué resiste tanto? Obviamente uno es la teoría completa, otro es el dogma y el no tocar a los padres fundadores. La idea, me parece, de exégesis, todo está en Freud y en Lacan, solo falta mirarlo de atrás para adelante. A mí siempre me hace acordar cuando yo era una estudiante de secundario en el colegio judío, que nos hacían leer la Biblia para adelante y para atrás para encontrar la verdad. Estaba hasta Bueno, el desarrollo de porque en Internet en la hebreo Biblia. Es lo mismo, es igual, no veo ninguna diferencia. Pero me parece que es interesante poder pensar conjuntamente qué resiste. ¿por qué la resistencia no afloja? ¿Por qué la resistencia no afloja? ¿Por qué hay una insistencia muy fuerte, una cerrazón, digamos? Por supuesto que hay gente que sí, que escucha,
Hay diferencias generacionales también, me parece que las nuevas generaciones tienen otra escucha. Yo por eso te decía que en este ambiente de esta cátedra no escuchaba esa recepción. Me parece que quienes trabajan acá ya han hecho un trabajo, Claro. obviamente cada quien diferente, pero han hecho un trabajo crítico, más allá de qué le interesa a cada quien, pero han sido interpelados, digamos, por el pensamiento crítico. Entonces, por eso nos podíamos dar el lujo de estar pensando lo nuevo, pero no solamente como dame lo nuevo y no voy a reconceptualizar nada de lo anterior, que es un poco la invitación de otros espacios. Bueno, y yo dejaría mi resonancia aquí. Ok. ¿Qué más? Hola, ¿ahí me escuchan? Dale, dale. Dale, dale, dale. Bueno, yo voy a hacerte una pregunta, no sé si es muy teórica. Alejandra. Pero, hola, Ana. Gracias primero por este encuentro, por estos encuentros. Y bueno, aprovecho la oportunidad para decirte que para mí el libro de tu tesis de doctorado es espectacular. O sea, todos los libros los leemos y aprendemos y nos encanta, pero tu libro de doctorado, que es un libro que condensa toda tu experiencia de investigación, nosotros lo recomendamos permanentemente para la gente que hace sus tesis, porque Claro. ahora todos los estudiantes tienen que hacer sus tesis y ahí hay problemas de método que vos abordás y generosamente das, o sea, no te guardaste nada en ese libro, ¿no? Me parece que das los pasos, das los problemas, o sea, es fantástico ese libro. Y ahí trabajás el concepto de multiplicidad. O sea, me parece, digo, ahí empieza el tema de multiplicidad, que es un concepto que incorpora la idea de paradoja, y me parece que estaría bueno que lo amplíes con nosotros, de cómo trabajás el paso de la diferencia sexual a la diversidad, y lo que yo entiendo que hay un pasito más de pensar la diferencia a la multiplicidad, ¿no? Entiendo que vos, me parece que en el libro verde jugás con esa diferencia, que hay un plus más del concepto de multiplicidad, pero me gustaría que por ahí lo entendí mal yo, o por ahí estoy tratando de apropiarme de algo que es un concepto paradojal. O sea, me pasa como cuando leemos a veces a Winnicott, que todo el tiempo trabaja con conceptos paradojales, que parece que lo enganchaste y no lo enganchaste, o lo enganchaste y es así, con cierta... se escapa, ¿no? Todo el tiempo, y el psicoanálisis es así. Cuando entendiste, ahí no entendiste nada, ¿no? Entonces, me parece que para mí, para nosotros que estamos formando todo el tiempo nuevas camadas de pibes, de pibas, esas vueltas en nuestro programa, hay artículos con el concepto de diferencia sexual, hay otros artículos con el concepto de diversidad, después traemos el concepto de multiplicidad. Entonces, por ahí, eso también recursivo, estaría bueno que lo pudiéramos desmenuzar un poquito más, o trabajar con algún ejemplo, o ver qué implicancias tiene en la práctica. Bueno, eso es una de las cosas. Lo que pasa es que la noción de lesiana de multiplicidad estuvo siempre, pero me costó apropiármela. Entonces, bueno, como se usaba las diversidades sexuales, ¿no? Ahí hubo pero vamos a ver si podemos ampliar la idea de multiplicidad. Porque en una parte decís, no es mucho, yo me anoté, no es mucho de lo uno, no es mucho de lo uno, ¿no? Por ejemplo, o está plegado de muchas maneras. O sea, parece que lo agarrás el concepto, pero se te escapó, ¿no? Entonces,
eso, me gustaría Hay que ir un poco a Deleuze ahí. Hay que ir un poco a Deleuze. Él tiene un libro que tal vez sea su libro filosófico más importante, que es Identidad y Diferencia, que es un libro muy complejo, pero vamos a ver si quien trabaja muy bien esta idea de multiplicidad es también Lazzarato, el propio Toni Negri, más en teoría política, digo, porque para no exigirnos un pensamiento filosófico que por lo menos a mí me excede, ¿no? Pero, ¿cómo no vamos a trabajar eso? Que fue pensado, diversidad fue pensado originariamente en relación a las diversidades sexuales, pero hoy podemos pensar con la categoría de multiplicidad cualquier construcción de la subjetividad de cualquiera, en su singularidad, en una cuestión colectiva, donde quieran, ¿no? Pero me da la impresión, por eso digo que me parece que es como un giro epistémico, histórico, que encabezan algunos filósofos o filósofas queer. A mí me parece que la que más expresa eso, o el que más expresa eso, es Preciado. Ahora, yo no sé si es porque Preciado es como si hubiéramos leído los mismos libros, tengo como una afinidad bibliográfica con ella, le pesco de quién sacó tal concepto, aunque cita muy correctamente ella, y eso te da como una alegría intelectual, que otras autoras más anglosajonas, que las leo con mucho interés, pero que no son vecinas, ¿no? Pero me parece que ese giro epistémico, así como en otro momento hubo un giro que encabezó la antropología y el estructuralismo en los 60, hoy ese giro es las teorías feministas, ¿no? Son las que encabezan y tal vez vayan como poniendo, que las sigan otras interrogaciones en campos disciplinarios X. Y el giro epistémico también me parece que es el agotamiento de la verdad unidisciplinaria, ¿no? Todo eso es multiplicidad también. Pero bueno, vamos a tomarlo. Vamos a tomarlo porque en la próxima, si tomamos lógicas de las multiplicidades, diversidades y disidencias, el quinto periodo, ahí o lo abordamos o no entendemos. Ahora, yo hay cosas que sé explicar y otras que no. Multiplicidad creo que fue un avance en relación a la confianza en un filósofo como Deleuze, confianza en el sentido que podía ser mi guía para abordar estas cosas, y que efectivamente todo esto ya está en lógicas colectivas. Y si me apuras un poco, ya está en el campo grupal en germen. Es decir, que yo tengo que hacerme cargo que ha sido identitario conmigo todo esto. Que tiene una resonancia intelectual política en que no aguanto el pensamiento único. Me irrita, me enoja, me pone casi violenta cuando las cosas son solo de un modo, o en un espacio político no hay un amplio debate horizontal. No confío en lo que pueda producir, inventar un espacio político que no tiene horizontalidad en la discusión. Pero bueno, será que mi primer filiación política fue ser una jovencita anarquista, entonces eso me resguardó de los sectarismos, de las dogmatizaciones, o qué sé yo. Uno no puede dar cuenta de uno, pero vamos a tratar de profundizar la idea de multiplicidad. Graciela. Estaba primero Malala y Perdón. ¿Dónde está Malala acá? Acá estoy. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por la posibilidad. Desde ya les digo que estoy ante mis maestros de la sospecha y que siento y sospecho que lo que voy a preguntar es una pelotudez. Disculpen la grosería. Bueno, aquí voy y me animo. Yo voy a preguntar sobre esta cuestión de la lectura crítica.
¿no? ¿Y qué pasa con qué es lo omitido, con eso de cuáles son los lapsus de los textos, y qué pasa con esta fascinación que yo siento cuando leo el texto o las escucho, o en este caso concreto, te estoy escuchando? La verdad es que, a pesar de todo lo que he leído, de los tránsitos, y que cuando estoy lejos de tu palabra puedo tener una opinión propia, se produce un proceso de fascinación. Yo lo llamo fascinación, de encantamiento, de groupie, hemos hablado a veces con Débora. No sé si tiene que ver con la potencia de este pensamiento moderno identitario que nos lleva a no sé qué, que sucede cuando uno lee un texto y bueno, queda como encantado, queda ahí, y es muy difícil lograr estas lecturas críticas, encontrar estos lapsus y lograr, bueno, porque sí, con una cervecita en el bar y qué sé yo, bueno, pero ¿cómo se construye? ¿Cómo puedo yo no estar fascinada ante esto que escucho o ante esto que leo? ¿Qué poder tiene este modelo identitario de la modernidad? Estoy poseída, le digo. O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? O sea, entiendo que es una pregunta tonta, pero o tal vez no. Como toda pregunta tonta, son las más difíciles de responder. Son las más difíciles de responder. Yo ya tengo un club de fans, soy la presidenta del de Débora, pero puedo abrir una sucursal, no sé. Bueno, cómo no. A ver, Gracias. el problema de la fascinación es que uno sale de sí. Para pensar, uno tiene que trabajar en un eje en sí del pensamiento, que se nutre de un montón de cosas, por supuesto. Entonces, la fascinación no es buena, no es aconsejable. A mí narcisísticamente me encanta, pero no me engaño, porque yo me he sentido muy atrapada y también vamos a decir una cosa a nuestro favor, Débora. Vos podés fascinarte con alguna de nosotras, o con ambas, o con 3 o 4, no muchas más, claro, pero en la garantía que no vamos a abusar. Cuando los varones han ejercido esa fascinación sobre sus alumnas, generalmente ha habido algún tipo de abuso. Abuso no necesariamente abuso sexual consumado, aunque también ha habido de todo gusto y color, ¿no? Pero abuso porque está el placer, que no querés que esa persona tenga pensamiento propio, porque querés que te mire embelesada. Entonces, ojo. Sí. Acá seguro que eso no va a pasar porque tanto Débora como yo lo tenemos muy pensado políticamente. Sí, yo más allá del caso personal, que medio como que lo pongo como glamoroso, sí, yo sé, pero trato de pensarlo, trato de pensarlo en otras cuestiones, como puede ser el psicoanálisis o como puede ser en general la política. A mí me cuesta mucho cuando entro a un texto de cualquier tipo, aunque además de los que han escrito ustedes, lograr algo de encontrar ese lapsus. Porque... es una actitud. Cuando a vos te fascina mucho un texto, pregúntate qué no está viendo, qué está omitiendo, qué le agregaría a esto yo, tal cosa. Ay, ¿por qué el encadenamiento de su razonamiento eso no lo puso? Porque no lo vio. ¿En qué coordenadas no pudo pensar tal cosa habiendo pensado tan bien tales otras? ¿Sabes por qué lo pienso esto que pregunto? Porque veo cómo también en las 3 universidades, yo conozco más la de psicología, pero las 3 universidades que yo más o menos recorrí, que fueron Filo, Socio y Psico, los recorridos de género fueron tan distintos. Y me quedo enganchada como la discusión
intrapsicoanálisis nos quedó ahí como fascinados. Entiendo que las compañeras de filo y las compañeras de socio lograron, a lo mejor estoy equivocada porque los conozco menos, pero lograron una producción, como que quedamos atrapadas ahí en un discurso con el psicoanálisis, una discusión, a lo mejor estoy muy equivocada en lo que digo, con el psicoanálisis, que no nos perdimos lo que pasaba un poquito en la Tal calle. vez A lo algo de mejor lo que es un estás error, ¿eh? diciendo, Malala, tal vez algo de lo que estás diciendo se pueda poner en la lista de posibilidades de la pregunta que planteaba Débora. ¿Por qué siguen resistiendo a la dimensión de género en el psicoanálisis, no? Y tal vez esté ahí. Hay algo de la fascinación. Ahora, ¿por qué nos puede fascinar que Freud hable, qué sé yo, de la ecuación S es pene niño? A mí me parece una chanchada eso. Con lo que he querido a mis hijos, que supongan que tiene que ver algo con el anhelo del falo o con las heces, me resulta chacho al principio. Mis criaturitas divinas, ¿qué tienen que ver con las heces? No, estoy haciendo broma. Pero, ¿qué nos fascina de todo eso que habla tan mal de nosotras? Ojo. ¿Por qué no pudimos pensar en clave feminista cosas fantásticas que dijo Lacan? ¿Eh? Y la tuvimos que pensar en el marco de lo que él pensó y seguir repitiéndolas. ¿No? Yo me acuerdo del escándalo feminista cuando llegaron aquellos textos de La mujer no existe. Estaba perfecto, en realidad mi respuesta no escrita era siempre: lo único que existe es la mujer y lo que no existimos somos las mujeres, ¿no? No existimos igualitariamente. Pero era una punta para las feministas que solo tenían que cambiar algunas claves del razonamiento. Sin embargo, o repitieron las mujeres acríticamente o se opusieron. Hay algo que vaya a saber por qué produce el psicoanálisis eso. En los 60 también el marxismo producía eso. Adherías, 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 o era una porquería, ¿no? Las izquierdas eran marxistas y era una lectura acrítica de un pensador. O sea, cuando llegaron los Grundrisse, que eran las notas borrador de Marx para escribir El Capital, la gente de organizaciones de partido negaba a sus militantes que leyeran los Grundrisse, porque ahí Marx iba, venía, se contradecía, decía una cosa, decía otra. Era un pensador en acción que iba a contramano de los manuales de marxismo con los que pretendían enseñarnos marxismo. Pero la lectura única no es solo lectura bíblica, la lectura única hace que entonces haya un solo dueño, ¿no? Y lo vemos en muchas situaciones, aún en el feminismo, ¿no? Entonces, suponte, ¿por qué se pelean así las abolicionistas y las que hablan de trabajo sexual, etcétera? ¿Por qué tiene que ser tan antagónica una situación que todavía no hemos podido pensar de un modo unitario? ¿Por qué no puede haber feministas que piensan de determinado modo el ejercicio de la prostitución y otras de otro? ¿Por qué hay que pelearse hasta separarse? Eso es algo incomprensible para las feministas que venimos de la época donde discutíamos muchísimo, pero la unidad, la alianza en los temas fundamentales estaba fuera de discusión. Es un peligro para el feminismo suponer que, o con las diversidades sexuales, ¿por qué tanto antagonismo? ¿Por qué pelean tanto cuando hemos dado lugar adentro del feminismo, un lugar maravilloso a las diversidades sexuales? Sin embargo, hay ahí como un encono, como una pelea por más lugar. Eso no son cosas que me gusten mucho. Bueno, Graciela. Hola a todos.
Hay gente nueva, hola. Hola, Ana. ¿Qué tal? A ver, es como una resonancia, pero como abuelo de asociación libre, que entre lo que dijo, entre todo lo que abriste, Ana, con respecto al método, al método y la pregunta dentro de los psicoanálisis que decía Débora, un poco lo que también la pregunta de Ale, ¿no? Entre lo uno y lo múltiple, y también la fascinación de que decía Malala, ¿no? Entonces, lo que me generó, por lo menos en la pata de psicoanálisis y género, de las maestras de la sospecha, diría yo, me resuena que, primero, que la transferencia dogmática es traumática, ¿sí? Que trabajamos sobre una teoría del fracaso, y eso va muy de la mano de las maestras de la sospecha. Si podemos trabajar nuestro corpus analítico bajo la teoría del fracaso, digamos, porque ahí es donde nos vamos a poner en transferencia, vamos a escuchar el deseo, que me pareció muy interesante esta cuestión de que no cotice en bolsa el deseo, porque obtura. Pasan otras cosas, no solo el deseo. El deseo es como, a ver, en análisis, en todo caso, digo, podemos subjetivar lo que el deseo sujeta. Esto que traías de las sujeciones, de las cuales la teoría del fracaso, diría yo, nos deja trabajar más tranquilas o tranquiles, menos alienadas, ¿sí? Entonces, que el giro epistémico en términos, porque la fascinación es tanto en el estructuralismo como lo que dice Débora, o hemos dicho tantas veces, ojo con militar el consultorio, ojo con la fascinación de que la teoría de género te libera. No, te libera el trabajo colectivo, político, epistémico, de encuentros, o sea, me parece extraordinaria esta cosa de las maestras de las sospechas, y por eso puse como esto, me resonó que el giro epistémico es trabajar en el fracaso de la teoría para leer los lapsus. Y a mí me encanta, a mí yo me fascino como una niña jubilosa, pero como soy desobediente, ahí me salvo un poquito. Entonces me parece que las tres patas de trabajo que traes del método, y cada uno pondrá los autores que con ellos Seguro. dialogue, me parece como una apuesta que venimos trabajando en la cátedra, por lo menos, y que escucho a Débora todo el tiempo, y me parece que lo incestuoso, más incestuoso, y lo vemos diariamente, es la teoría dogmática. No escuché. Que lo incestuoso es la teoría dogmática. La teoría dogmática, claro. Que de eso tenemos que sustraernos, porque hay incesto de todo tipo, en este caso, y sería intelectual, ¿no? Tanta teoría del goce para no leerlo en sus propias teorías, en lo estructural a veces, ¿no? No todo es, o sea, hay gente piola y hay gente que hace como un espejismo, ¿no? Como una manera como de estar en época. Bueno, nada, eso, me fui por la línea del psicoanálisis, que me parece que va ahí a entrar en diálogo. Sí. Yo me quedé pensando algo de lo de Lacan. Yo creo que hubo una decisión, me parece, de no meterse con el lacanismo, desde la perspectiva de psicoanálisis y género.
no sé por qué, tengo algunas ideas, ¿no? Alguna gente que no había leído Lacan, entonces no se quiso meter. Entonces, para que no digan que la compañera no comprende, digamos, para que no se hagan esos debates. Otro es porque mucha de la lectura lacaniana en la Argentina se dio bajo las iglesias, ¿no? Que eso también. Pero me parece que hubo algo que ahora ya no está pasando, pero en su momento hubo una decisión de no tomar la teoría lacaniana y no meterse tanto en los aportes como en los debates a dar, ¿no? Con el autor Lacan. Un temor, ¿no? Probablemente un temor Un y una temor a quedar inhibición fuera también. del circuito de las derivaciones. ¿Viste? Ahí me parece que la desobediencia tiene costos. Y me parece que siendo tan hegemónico el psicoanálisis lacaniano, ofrecía la ilusión de mucho poderío. Y entonces, si no hay lugar para la desobediencia, para la disidencia, y te pones a criticar lo que dijo el gran maestro Gran, bueno, no te van a derivar pacientes, no te van a convocar a mesas redondas, qué sé yo, tiene un costo económico también, ¿no? No solo intelectual. Me parece que son militancias para sostener la dogmatización. Yo desconozco las internas, si los millerianos o los no sé qué, todo eso lo desconozco, pero me parece que son muy militantes a la hora de la obediencia. Tengo la impresión, porque yo no he circulado mucho por esos ambientes, pero tampoco se meten hoy con Freud. Porque aquellos textos donde analizábamos el decir freudiano son del very beginning, tanto míos como de otras. Pero no hay una idea de dónde está la lógica patriarcal en tal frase, en tal otra. Muy Eso que poco. decís, los psicoanalistas, ¿no? No la gente que sí, yo estoy de acuerdo, sí, sí. Claro, claro. No hay ganas de hacer eso, no hay una disposición a eso. No. No, no. No les, así como Malala hablaba de la fascinación, no les atrae esa tarea. Es algo como un poco indebido, ¿no? Como... Pero yo no sabría teorizar cómo es esto institucionalmente, pero está bueno que constatemos eso, porque implica ver que aquellos primeros textos de estudios de género que se tomaban seriamente los textos freudianos, pasaron de moda, porque pasó de moda la letra estricta freudiana, porque hoy la letra es lacaniana, pero como esa teoría no ha sido indagada, bueno, sí ha sido indagada por, bueno, Preciado, Lucy Irigaray, digo, acá en Argentina yo no solo digo a lo largo de los libros y en frases sueltas, no me he puesto, es una teoría que me excede por otro lado, yo no soy una erudita en Lacan, para poder hacer una lectura crítica hay que ser muy conocedor del autor. Y lo que veo ahora es como cierta, querer mostrar que Lacan ya dijo tal cosa, tal otra, ¿no? Leía la otra vez unos que decían que había sido, Freud y Lacan habían sido los primeros teóricos queer. Me pareció un exceso lingüístico, ¿no? Y político. Está bien, la teoría de la sexualidad infantil, el perverso polimorfo, pero no podés tomar el perverso polimorfo literal. Pero dicen eso, que fueron los primeros queer. Bueno, el tema es qué programa nos damos, ¿no? Programa de acción me refiero, frente a esa realidad que parece funcionar así,
sin objeciones. Y me temo que con todo lo de las políticas públicas, las luchas por esto y aquello que son estrictamente políticas, no nos dé el tiempo, no nos dé el esfuerzo para la introspección que necesita continuar el trabajo de la deconstrucción de la teoría, ¿no? Hoy hay mucho para hacer, pero bueno, también se necesita mantener esta llamita. Facundo. ¿Cómo? Facundo levantó la mano. Ah, no había visto. Acá estoy. No, porque me venía al pelo esto que dijiste. Bueno, primero quería agradecer el espacio. Estoy chocho de que nos juntemos, ¿no? Como a pensar, a intercambiar. Esto del programa de acción, ¿no? Un poco lo habías mencionado al principio, esto de transformar los sentimientos en pensamientos de acción, ¿no? Creo que algo de eso mencionaste. Y quería retomar la pregunta que hizo Débora antes de arrancar esto, como tras bambalinas, sobre qué pensábamos y cómo nos sentíamos en relación a la violación grupal de Palermo. Porque escuché a amigues o, bueno, gente en las redes criticar de modo simple, ¿no? Perdón, Digamos, ¿quién es mediante Migues? Amigues. No, amigues. Amigues. Ah, amigues. Sí. Creía que era una persona, amigues. No, Ok. no. Criticar, digo, de modo simple, ¿no? Como no desde el pensamiento crítico, el trabajo que se viene haciendo desde lo que llaman el academicismo blanco, ¿no? Incluso gente que es parte de eso, digo, como una compañera mía de una maestría que estoy haciendo, digo, ¿no? Como... Y a mí, particularmente, bueno, el hecho me produjo un profundo dolor como a nivel, como en un plano colectivo, y también una profunda desilusión por venir trabajando estos temas, ¿no? Incluso hablé bastante con Lucía Saavedra, que bueno, no pudo estar acá, pero estábamos como audio, digamos, porque venimos trabajando mucho el tema de las masculinidades. Por eso valoro como este refuerzo que haces sobre el estar feministas, ¿no? Y que siempre haya preguntas abiertas. Y creo que la gran pregunta ahora, que lo es desde hace bastante igual me parece, es qué se hace con las masculinidades, ¿no? Se hace desde nuestro campo, con las masculinidades. Que por otro lado, digamos, como bien señalabas hoy, digo, hay todo un marco social que sostiene que esto funcione de esta manera, ¿no? Entonces, me parece quizás como un poco reduccionista hablar de qué se hace con las masculinidades. Digo, también lo leímos en Connell, ¿no? Como las masculinidades hegemónicas son sostenidas por todos, ¿no? No solamente por los varones. Pero bueno, se me aparece esa pregunta, sé que, digamos, nadie va a tener una respuesta ante eso, pero por ahí me parece que está bueno poder hablar de esto, ¿no? Como poder pensar juntos. Un poco desde la angustia también, ¿no? ¿Qué se hace en este contexto donde esta pregunta además surge en la clínica, ¿no? Hoy Juli comentaba que con su compañero, digamos, también empezó a hablar de este tema, ¿no? Como más francamente, y qué pasaba en el grupo de amigos varones heterosis de su compañero. Y me parece, bueno, interesante abrir la pregunta acá. Ok. Quería hacer un comentario a esto que Facundo plantea, porque tomo algo que hablábamos con Ana hace un rato. Y con esto que Facundo dice me permitió pensar un poco más. Ajá. Me parece que, bueno, voy a decir, digamos, la ministra dijo cosas con las cuales probablemente Ana y yo no estamos de acuerdo. Y creo que ¿por qué no podemos estar no de acuerdo? Es porque creemos que no sabemos todo. O sea, que lo que pasó no lo podemos explicar totalmente, hay novedad en esto. En principio, más allá de que cómo lo pensemos, sabemos que hay novedad. O sea, no había pasado a la luz del día en Palermo,
por pibes universitarios. Esto es nuevo. ¿Qué está pasando para que esto pase de esta manera? Y me parece que esto es un posicionamiento, ¿no? O sea, hay cosas que sabemos y admitimos que hay cosas que no sabemos y que necesitamos pensar y que nos interrogan. Y esto es una tradición. Por otro lado, en la cual yo me inscribo, digamos. ¿Cómo era la frase de tu investigación del muchacho? ¿A quién le preguntás? A vos, Débora, cuando vos contabas de la investigación. La investigación. Un pibito de 15 años dijo, cuando le estaban preguntando sobre el tema de sexualidad, dijo directamente, dijo, si vos no te coges una piba cuando está drogada, fumada o tomada, sos puto, así. Que fue una frase que nos fulminó el cerebro, en el sentido de que un pibe de 15 años lo diga y hable, pero dice lo que se dice, o sea, está hablando de la socialización de los varones en la masculinidad hegemónica. O sea, y nos da, por lo menos, el indicio de que avanzamos mucho en la discursividad, en el tema de los derechos, pero hay algo en los modos, yo voy a dar mi hipótesis, en los modos de crianza que no se movió. En los modos de la valorización de qué es lo masculino y lo deseable para los varones, que se movió un poquito, pero no mucho más. Esto es por un lado. Por otro lado, Ana trajo el tema de la crueldad, que está pasando a nivel general con la crueldad, que es otro nivel de análisis. Y quiero retomar algo con respecto a la pregunta de Facundo. Yo creo que esta cátedra es de los pocos espacios donde se trabaja masculinidades. Y se trabaja masculinidades hace mucho tiempo. Y no solamente para criticar las masculinidades, sino para tener pensamiento crítico sobre las masculinidades. Bueno, esto nada, quiero escuchar a Ana. De esta investigación última que hablabas, cuando contaste esta respuesta de investigación de este chico tan espeluznante, ¿no? Pero tan cierta. Yo tengo una respuesta parecida, pero no violenta, pero parecida, de un chico gay, primera entrevista, que le pregunto si siempre sus prácticas sexuales habían sido con varones o esto había sido diferente, y me dice, no, a mí me gustan los varones, pero si un día a las 4 de la mañana no pude levantar nada en una fiesta y me encuentro con una piba que tampoco pudo levantar nada, no lo vamos a dejar pasar. Ahí no había violencia. Era la naturalización de si ambos venían perdiendo, ¿por qué no aprovechar? Es decir, la otra es la versión siniestra, ¿no? Pero acá hay una multiplicidad, Alejandra, una multiplicidad y no algo identitario. Identidad que no se borra. No, yo tengo claro que a mí me gustan los varones. Hay una cosa identitaria que le llaman flexible, pero que filosóficamente habría que pensar un poco más. Es una versión no violenta de las cosas que pasan a las 4 de la mañana, ¿no? Que seguramente son bastante diferentes a las que pasaban cuando yo andaba a las 4 de la mañana por la calle, ¿no? En un corte generacional. Que pasaban muchas cosas también, ¿eh? No vivimos en un tupper, para nada, pero en otro estilo. También los varones tenían que procurarse cómo poder tener sexo. Pero las chicas teníamos una opción, que elegir el que más nos gustaba, porque había varios rondando siempre. Esto no es lo que cuentan hoy las jovencitas, ¿no? Estaba bueno elegir, ¿no? Pero bueno, eso fue en un momento de transición donde no todas las niñas y las jóvenes y adolescentes
tenían sexo por fuera de sus relaciones amorosas. Entonces los varones siempre había varios para elegir. Ahora veo muchas chicas como angustiadas de no ser nunca elegidas. A mí me cuesta subjetivamente ubicarme ahí, porque socialicé lo sexual en una situación, voy a decir la palabra por costo, geopolítica distinta, ¿no? Entendiendo por geopolítica la noche, la calle, los bailes, que también es un lugar político. Ahora, yo no tengo mucha idea de cómo avanzar en estos temas. Sí, creo que, como decía hoy, esa palabra violencia estructural no me sirve. Me parece que hay que averiguar muy bien los datos reales. Y yo quedo impactada por dos violencias. Por la violencia realmente efectuada sobre esta niña y su corporalidad y su psiquismo y todo eso, por este grupo disque de varones, y por la violencia, yo me enteré de todo a través de un día haciendo zapping en estos programas de TN o La Nación Más, que hablaban de la ministra y distorsionaban de un modo feroz lo que ella estaba diciendo. Y eso es una violencia enorme, es como violarla. Había dos violaciones, estaba la violación de esta jovencita y la violación de las palabras de la ministra, aunque no coincida yo del todo con el modo en que expuso el tema. Porque creo que el modo en que ella lo expuso, si estábamos en una reunión académica, estaba perfecto, porque podíamos discutir muy bien las distintas concepciones del asunto, pero dicho al gran público, la gente sale ofendida. ¿Cómo va a decir que mi papá o mi hermano son? Jamás hicieron nada de eso. Ahí hubo una elección poco pedagógica, poco experta políticamente de cómo comunicar en los grandes medios, aunque está bien usar el Twitter, no digo que no, pero había que decirlo de otro modo. Pero una cosa es que yo casi en privado diga esto, y otra cosa es la carnicería que hacían en los medios, esta Viviana no sé cuánto, una cosa de horrible, horrible, como regodeándose, ¿no? Porque por supuesto quería porque además la tergiversaban totalmente. Esto era para defender los que no eran culpables porque eran de la cámpora. Bueno, un horror. Ahora, también hay que ver si son de la cámpora, qué hay que hacer, ¿no? No es un tema menor. En general, las agrupaciones políticas en la época que aparecieron los scratches encubrían de cualquier signo del campo popular, encubrieron. Entonces, todo eso también hay que verlo. Pero me parece, a ver, que en esas dos violencias está la crueldad, ¿no? Por eso lo asociaba. Me parece que la crueldad, otra idea que vengo pensando, yo hablo desde hace bastante de la crueldad como dispositivo biopolítico, geopolítico. Y hoy ya pienso que es necropolítico, como dice Pempe, ¿no? Porque ya son estrategias para liquidarlos. Pero no solo en la guerra de Ucrania. A ver, ¿cómo tomar partido con la guerra de Ucrania? Ahí son todos malos. Porque la OTAN no ha cumplido sus pactos, Rusia es el maldito de todo el mundo, pero es todo muy siniestro, ¿eh?
tal vez lo único no siniestro sea la resistencia del pueblo ucraniano. Hoy me conmovió porque en Kiev están armando, la sociedad civil tiene como lugares donde están armando ya miles de bombas Molotov para defenderse. Bueno, la historia de la bomba Molotov es de lo más digno de las luchas revolucionarias, ¿no? Salvo eso, todo lo demás me parece necropolítica. Necropolítica que yo empecé a hablar de eso cuando lo del Mediterráneo, pero que en la distribución de la vacuna geopolíticamente se vio. Vamos como acrecentando crueldades políticas de un nivel feroz. Y entonces, si no derrama, cuando los capitalistas se enriquecen, la riqueza no derrama, sí derrama la crueldad de la explotación. Sí derrama la crueldad por la cual pueden producir y reproducir tanta riqueza. Entonces, bueno, si vos podés matar poblaciones enteras, ¿por qué nosotros no podemos cogernos una piba a las 2 de la tarde en la Plaza Serrano? Ahora, si creyéramos que es así directo, estaríamos generalizando de más. El capital no derrama, derrama la crueldad. Esto podría ser un título para un artículo, ¿no? Estoy muy haragana para escribir. Eso no me gusta de mí. Pero bueno, ya se me pasará o no. Ya cumplí la cuota, pero eso estaría bien, ¿no? Derrama el capital no derrama la crueldad, sí. Hoy hay un artículo en el página de Graciela Morgade que pone bastante luz sobre el problema, pero hay este nivel de la crueldad, yo no sé cómo pensarlo, ¿no? Porque este chico que dice que si no te la coges sos puto, posiblemente sea la lógica con la que estos funcionaron. Ahora, si de verdad hubo un no binario ahí, me cuesta creer. ¿Qué hacía el no binario ahí? Es como, ¿no? ¿Qué hacía un militante por una sociedad más justa? Hay ciertos grupos sociales que uno no imagina en esa tranza. Pero esto evidentemente es un límite de nuestra propia imaginación, no de la realidad que también derrama. Entonces tal vez haya que pensar distintos modos del derrame, de la crueldad, sin hacer una lógica fácil, sin simplificar. Pero bueno, no sé pensar más que eso. A mí se me ubica ahí. Por eso no se me ubica, no me representa la idea de violencia estructural, porque esta no es igual a la violencia histórica. No es la violencia histórica de la mujer golpeada, no es la violencia histórica de las mujeres encerradas en la casa y que conseguían un marido en la familia. Esta es una violencia propia de esta época, con su historia de quiénes son los grupos sobre los que hay que violentar, ¿no? Pero con métodos propios de la crueldad de este capitalismo global. Por eso se parece más a lo que pasa en los campos en que están detenidos por años personas que trataron de llegar a Europa, que a la violencia histórica de la mujer golpeada. Esta no es la violencia. La violencia estructural es una violencia que se repite, se repite, se repite, se repite, porque la produce una estructura. Acá hay enormes diferencias de los tipos y objetivos de las violencias contra las mujeres y las diversidades, contra las razas no hegemónicas, ¿no? Los grupos desigualados son los mismos de toda la modernidad y los modos de las violencias son distintos. Que es sobre los mismos grupos y para producir desigualación, sí, pero en algunos casos produce desigualación. ¿Es este exterminio el mismo exterminio que el Holocausto? No, es exterminio. Los motivos son distintos.
los métodos también. Entonces no podemos poner todo en la misma bolsa. Esta situación de esta jovencita en la placita Serrano es la misma del modo permanente violatorio de ningún derecho de las mujeres todas encapuchadas musulmanas, y no es lo mismo. ¿Es todo grave? Sí. ¿Es todo feroz? Sí. ¿Es todo capitalista? Parece que sí. Entonces llamemos a las cosas por su nombre. ¿Por qué el Estado es tan ineficiente para parar estas cosas con todo lo que se está haciendo en este momento? Porque el Estado no fue inventado para garantizar derechos. El Estado fue inventado para garantizar desigualaciones y estigmatizaciones en el marco de un discurso de la igualdad. El Estado cumple su función, que es cagarte lo más posible. Y tenemos pequeños espacios de gobiernos inclusivistas que intentan modificar eso desde el Estado, y está muy bien. ¿Qué dije? Alguna barbaridad, ¿no? Salió la Bueno, anarquía. claro, eso, Débora. Bueno, entonces, tenemos anécdotas muy graciosas con Débora, que vamos al extranjero y yo me encuentro con algo que no me gusta, me violenta. Una vez en Cuba, tan complejo de criticar eso, ¿no? Y entonces yo digo, ay, Débora, yo no puedo aceptar, tampoco puedo decir lo que pienso, porque imagínate que es Cuba. Y entonces ella escucha, ya me conoce, ¿no? Escucha, y después me dice, bueno, ya te las vas a ingeniar para decir lo que querés. Yo, no puedo, las cosas que pienso de esto no puedo. Bueno, y ella dice que cuando llegó la hora de hablar, yo dije todo lo que quería decir. Yo no sé si es así, pero le creo, porque siempre le creo. Bueno, acá es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, está muy bien que haya cuñas de políticas inclusivistas que intentan modificar desde el Estado, y siempre apoyaremos eso. Pero los lugares donde más exitosas son estas políticas públicas es cuando al mismo tiempo van inventando inteligencia colectiva de los grupos y van inventando lógicas estatales que respondan a la velocidad de la urgencia, Yo el otro día pensaba, ¿hubiera sido posible la política social del primer peronismo si Evita no hubiera inventado la fundación? Porque lo de la fundación le permitía hacer un montón de cosas sin la lentitud del Estado, sin las peleas internas con el grupo tal que no estaba de acuerdo, sin el Congreso que vaya a saber cuánto tardaba en una ley. Ella iba con el tren y tenía máquinas de coser para repartir, pelotas de fútbol, bicicleta. Ahí esa mujer entendió que para la urgencia de ese pueblo necesitado tenía que inventar algo paralelo al Estado. Bueno, hoy no hay condiciones para eso desde ya, pero habría que ver cuáles son los equivalentes de eso. Porque el Estado es lento, es ineficaz, conserva y mantiene las desigualaciones. Cuando la enfermera en el hospital mira torcido a un no binario, no tiene que decirle nada ni hacerle nada. Con esa mirada le destruyó lo que pudo armar de orgullo por su situación en 2 segundos, solo con una mirada de desprecio. Es de una eficacia ese Estado enorme. Entonces, me parece que todo esto es muy difícil de que podamos conversar y construir si tenemos temas tabúes de los que no se puede hablar, porque se va a ofender Pirulito, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Ahora, hay que crear condiciones institucionales para que todo esto sea fraternal, sororamente, no fraternal, sororamente hablado y no se viva como ataque, ¿no? Bueno, eso, ya estamos en hora. Ya estamos en hora. A mí me gustaría 2 cosas. Ahí María Laura tenía la manito hace un montón de tiempo
Eso por un lado, y por el otro lado, a mí me gustaría que nos propongas qué te gustaría para la semana que viene, si leamos algo, eso. Bueno, pero escuchemos a María Laura. Dale, María Laura, dale. Sí, no, brevemente, pensé tantas cosas que ya perdí la pregunta, la respuesta, todo, pensé en miles de cosas, pero me quedo con dos, que primero pensé, se me vino el título de El sentido perdido de Piero Lanier, ¿no? Y la necesidad de encontrarlo. Después se me vino instituciones estalladas, ¿no? Pensando el tema bueno, de que hay algo de lo del medio que falta, no sé cómo decir, me sale decirlo así, bueno, medio bruto, bestia, pero me pasó esta semana que recibí un paciente que nunca había recibido un paciente así, que era una persona con un, digamos, lo cuento brevemente, con un ingreso que por eso iba a privado, pero era un joven que tenía un poder adquisitivo mejor que otros de su barrio, pero era de un barrio marginal de acá de La Plata, y que vino porque, digamos, lo había agarrado la cana con su mochila llena de ácidos y plata, le había secuestrado el teléfono, y el abogado le había dicho que fuera a ver una psicóloga. ¡Chan! En una sola consulta, además de eso, que no tenía idea de la situación en la que estaba, también tenía una restricción perimetral con la novia con quien había tenido un bebé que todavía no había podido ver por la restricción, y no tenía, digamos, yo le preguntaba, ¿vos querés que yo te acompañe en si hay alguna cuestión judicial para zafar? Porque no soy yo, dicho de otra manera, ¿no? ¿Querés que te acompañe a entender lo que te está pasando? ¿Tenés motivos para estar preocupado? Bueno, digamos, como que yo lo cuento porque me parece que la frase que me quedó en su relato de este joven era que él tenía la vida muy organizada hasta que le pasó esto. Él iba a trabajar, tenía un buen sueldo, se compraba lo que quería consumir, se encontraba con sus amigas, se lo fumaba, lo que fuera, temprano, porque tenía un horario de pocas horas, entonces podía después el resto del día que se le bajara todo el efecto y al día siguiente ir a trabajar de nuevo. ¿No? Organizada. Así que, bueno, eso es les cuento esto también porque la pregunta, yo llegué un poquito tarde, la pregunta en relación a qué nos pasa con esto de la violación grupal y demás, la verdad que a mí me da un dolor que no puedo pensar. Y después, cuando empiezo a leer, que compartieron en el grupo de WhatsApp varias notas, es como que me produce un alivio porque me va ayudando a dotar, aunque no respondamos todo, algo de inteligibilidad, ¿no? Entonces, esa pregunta que trajo Facundo me interesa. Y bueno, hay tantas cosas, lo de la multiplicidad también, un montón. Para el bien y para el mal, la multiplicidad. Sí, claro. Sí. Bueno, eso. Ok. Bueno, a ver, tenemos dos reuniones. Si quieren, vemos el quinto periodo con alguna lectura del cuarto, que es donde está la cuestión de la dogmatización. El quinto periodo, y en la próxima el sexto. Me queda fuera lo del feminismo multitud. No veo cómo... Si me das a elegir, yo Sí. elegiría Clínica de la Crueldad y Feminismo Multitud. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, entonces, la próxima reunión es Clínica de la Crueldad y la que sigue es Feminismo Multitud. Está bien, yo voy a tratar de buscar algún texto de multiplicidad. Lazarato habría que revisar, tiene un texto que se llama Por una política menor, que si alguien le puede dar una mirada, porque yo ya no me acuerdo mucho de qué leí en qué lugar, pero vamos a mirar la cuestión de multiplicidad.